Mi madre realmente nunca lo buscó, nunca lo esperó, pero lo asumió con mucha responsabilidad y con mucha fe en Dios, ¿no? Porque fue un momento muy, muy complicado. Mi madre, la verdad es que yo siento mucha admiración por mi madre, mucho orgullo. El ejemplo de resistencia, de resiliencia también, porque a mí lo que me impresiona es que ya hizo ella su vida en la cárcel. Y no es un tema de que se resignó, sino un tema de resistir. Hoy nos visita Carolina Rivera. Ella es hija de la expresidenta Yanine Áñez. Nos cuenta lo duro que ha sido esa transición de la casa de gobierno a la cárcel, todo el sufrimiento que ha pasado su madre en ese proceso, que además la ha obligado a ella a convertirse en una activista en derechos humanos y de ir por el mundo con esa causa. Además, no cierra la posibilidad de ingresar en la arena política. Bienvenidos al podcast Doy Fe. 3, 2, 1, estamos al aire y hoy tenemos a Carolina Rivera Áñez como invitada. Bienvenida, Carolina, abro el espacio para que des fe de aquello que ha marcado tu vida. Muy bien, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Este es un lugar que primera vez que voy a hablar de cosas personales, de momentos duros que hemos pasado, pero que al mismo tiempo ha sido un proceso, ¿no? Un proceso para fortalecernos, un proceso para darnos fuerza, un proceso para seguir llevando y luchando la causa que tenemos, que es mucho más fuerte que incluso nuestras propias vidas, y un momento también para abrir nuestro corazón y desnudar el alma. ¿En qué momento das fe de que ese proceso con fe ha sido más llevadero? Cuando un momento muy difícil que pasamos mi familia y yo, ¿no? En el momento que mi madre intentó suicidarse, ¿no? Pero fue un momento en que fue cuando a mí me empezaron a perseguir, a abrir proceso. Fue algo muy duro. Y ahí mi madre, a pesar de la situación que pasó ese día, que fue muy fuerte, ella estaba muy preocupada por mí, ¿no? Porque me veía muy enojada, muy molesta. Y él le dijo, me preocupa Carolina, le dijo la abogada, de lo que ella vaya a hacer, porque la veo con mucho enojo. Y ahí yo me di cuenta de que tenía que acercarme más a Dios, porque ¿cómo podía yo ayudar a mi madre si estaba con esa rabia, ¿no? Así que me acerqué más a Dios para también perdonar, sanar mi corazón, porque que le hagan algo así a alguien que vos amás, que es inocente, de que más bien ella hizo todo lo que correspondía, ha sido muy doloroso, ¿no? Pero en el momento que yo me acerqué más a Dios y le pedí que quería sanar mi corazón, empecé a tener más fe, más esperanza. Y ahí es cuando yo digo, el verdadero amor te hace vencer el miedo, ¿no? Y ahí tuvimos la respuesta de que podíamos seguir luchando sin miedo porque Dios está con nosotros. Qué lindo, pues, y realmente ha sido así, o sea, y sabes que en este programa hemos visto que definitivamente es así. Muchas personas que han venido y se han sentado y donde estás tú han dicho que los momentos más duros, más dolorosos, más difíciles son donde la fe como que explota dentro de uno. Así. Y obviamente esos momentos difíciles se convierten en fortaleza para enfrentar. Y eso viene de Dios, ¿no? Y la paz, Marcelo. La paz. Cuando vos estás con Dios, la paz que uno tiene es impresionante, saca fuerza de que no sabías que tenía, ¿no? A mí me tocó, estamos hablando de que estaba todo un aparato estatal en contra de nosotros, ¿no? Y que seguíamos adelante y seguíamos luchando, y me tocó viajar. Nunca me imaginé estar en una situación así, de estar en escenario con expresidentes del mundo, con líderes del mundo. Yo tenía que hablar con ellos y hablar en público, y lo hacía sin miedo, ¿no? Porque era como que tengo que hacerlo, Dios está conmigo, estamos en el lado correcto de la historia. Estamos contando la verdad de lo que pasó en Bolivia, y yo lo veía como un compromiso, como un deber, y como que una causa mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? Mm, mm. Bueno, presentarles. De hecho, Carolina esto es una sorpresa para mí, es odontóloga y este año has terminado la carrera de Derecho, ¿no? Sí, este año terminé. Empezaste como odontóloga, pero son 2 carreras ya, ¿no? Odontóloga y abogada.
te ha servido, porque bueno, por todo lo que hemos estado hablando. Es hija, ustedes saben, de la expresidenta Yanina Áñez Chávez, que está en este momento encarcelada. Es activista por los derechos humanos, Carolina, y con la causa de Yanine ha estado en distintos foros del mundo, reunida con expresidentes, con exautoridades, con mucha gente muy conocida en el ámbito político. eh, y, y un poco el propósito va por ahí. De repente todo esto te ha llevado a estos foros internacionales, y eso también es un milagro, ¿no? Bueno, al principio pues yo estaba en un momento de shock, ¿no? O sea, muy, muy preocupada, ¿no? Y también hay personas que me dicen que la evolución que he tenido ha sido muy grande, porque al principio estaba tan afectada de que yo no podía hablar porque lloraba, ¿no? Y lloraba, y después ya ahora, ya que me dicen que inspiro fuerza, fortaleza, seguridad, estoy decidida, porque también no queremos que otros familiares, otros hijos, otras personas estén presos siendo inocentes, porque detrás de cada preso político, Marcelo, hay una familia que está sufriendo. Hay padres, hermanos, esposas, hijos que sufren toda la situación. Y ser preso político es que te despojen de todos tus derechos. Mi madre no tenía derecho a visitas, hasta el día de hoy sus visitas son muy restringidas, le coartaron de todo, había mucho abuso, a mí me empezaron a perseguir, a abrir procesos sin ningún motivo, el amedrentamiento, la hostilidad también que sufríamos día a día, pero todo eso también con el tiempo uno lo va superando y te sirve, porque cada proceso también tiene su momento. Nos ha hecho mucho más fuerte. A mí me impresiona hasta el día de hoy y me da mucho orgullo y admiración mi madre, cómo ella se nota la paz que tiene, ¿no? Ella es libre de conciencia, de espíritu, de mente. Ella dice, yo hice lo correcto cuando mi país lo necesitaba, y es el legado que no solamente dejo a los bolivianos, sino también a mis hijos, y por eso es que ella que me mueve, ¿no? Seguir luchando por esta causa, y no es una causa solamente la libertad de mi madre, sino la libertad de todos los presos políticos, y que el mundo sepa lo que estamos pasando en Bolivia, porque no podemos hablar de democracia mientras hayan presos políticos. Yo quisiera que hablemos de ese momento espiritual, el momento espiritual de tocar fondo. Tú me dices que ha sido el momento en el que tu mamá intentó quitarse la vida. Y en ese momento ella estaba muy preocupada porque tú estabas muy enojada. Estar enojada implicaba tener resentimiento, tener odio. ¿Qué implicaba y cómo ha sido el proceso ese de curación de todo aquello? Nunca estuve enojada con Dios, ¿no? Claro, siempre, enojada con la situación. Sí, siempre fue como que Dios nos quiere poner esta prueba porque tenemos un propósito, ¿no? Y siempre, ¿cuál es el propósito? El propósito es que podamos vivir en un país de libertad, ¿no? Y hacernos más fuertes, luchar por esta causa. No siempre lo he manifestado, que la causa que tenemos es mucho más grande que nuestras vidas. Y mi madre tiene que sacrificarse porque ya va más de 3 años y medio que está presa, 3 años y 8 meses. Ella dice que va a seguir sacrificando porque Bolivia la necesita, ¿no? Y va a seguir peleando desde el lugar que se encuentre en este momento desde la cárcel. Y yo he asumido también ese legado porque he sido su voz afuera, ¿no? Uh-huh. Y con mucho compromiso. Estamos hablando también de ser la voz, digamos, de denunciar todo lo que está pasando en Bolivia. Mi madre fue la primer presa política que tuvo Arce en su gestión, ¿no? Y de ahí se han sumado más presos políticos. Ahorita estamos hablando de 300 presos políticos, que es con una injusticia, es muy dolorosa. ¿La gestión de Arce? La gestión de Arce. Porque cuando estaba Evo también tuvo presos políticos, en el mundo no se sabía. Nosotros los bolivianos sabemos el caso terrorismo, el caso Porvenir, que hubieron presos políticos, pero no era el conocimiento, ¿no? A nivel mundial. Ya cuando la agarraron presa mi madre, ahí se dio a conocer, y por eso es que yo también asumí un papel de seguir denunciando toda esta situación. Uh-huh. Pero ¿cómo ha sido el proceso del perdón, de sanar todo eso para poder hacer esa paz, encontrar esa paz que dices que has encontrado? Bueno, no, Dios siento que me guiaba, ¿no? También tengo una familia que es muy cristiana, ¿no? Tengo mis tíos que son pastores, que siempre ellos me hablaban, leíamos la Biblia juntos. La verdad es que la palabra de Dios sí te llena de fuerza espiritual, te hace inquebrantable.
Y cuando uno empezó a leer libros también que tenían mucha enseñanza, mucha palabra de Dios, vas a salir de este es uno. Y eso también me ayudó porque veía frases también de que decía, estoy pasando por esto y no soy la única. Y que Dios tiene un propósito para nosotros y que nos falta y tenemos que superar toda esta prueba, y cuando Él sienta que estemos preparados, vamos a pasar al siguiente nivel, ¿no? Y la verdad es que la paz que sentí fue inmediata, ¿no? Como que yo tenía que perdonar, tenía que sacar todo ese enojo, porque mi prioridad también era mi madre, ¿no? Y yo siento que cuando vos tenés una prioridad mucho más grande que vos mismo, las cosas son más fáciles, al menos así lo sentí. Es un caso muy importante, es un caso muy público, ¿no es cierto? Pero definitivamente estoy seguro que hay personas que nos están viendo en este momento que están sufriendo la falta de perdón. Porque el perdonar no solamente, no es que no beneficia a la otra persona, sino es a uno mismo. Nos envenenamos nosotros mismos. ¿A quién has perdonado? Yo creo que a todos, ¿no? A todas las personas que le han hecho daño a mi madre, ¿no? Que a Evo Morales, ¿no? Que sin embargo que lo dice de manera tan directa de que yo decidí que ella esté presa. Y lo dice de una manera de que como hija, decir, no puede ser de que metan presa a tu madre por la decisión de un hombre que lo único que quería era él seguir manteniéndose en el poder, ¿no? Y que lo dice de esta manera tan descarada. Yo decidimos porque si no, ¿cómo íbamos a nosotros aceptar de que ella fue presidenta constitucional? También aprender a lidiar con tantas mentiras, ¿no? Con tantas mentiras del movimiento del socialismo que mienten de manera descarada, te hacen daño de esa manera. Después a lidiar con mucha hostilidad, sí fuimos muy atacados, tanto en la gestión de mi madre como después, ¿no? Cuando mi madre ya estaba presa. Y la hostilidad también hubo un momento que a mí me cobró factura, ¿no? Fue muy fuerte sufrir tanta hostilidad, pero nos seguimos manteniendo. ¿En qué momento te cobró factura? Porque fue muy doloroso, ¿no? Tanta hostilidad con el tiempo. Yo pienso que... digamos, ¿te enfermaste o cómo fue esa? Me vino como una crisis de dolor. O sea, yo sentí crisis de dolor. Yo lloraba mucho en un tiempo, ¿no? O sea, como que, ¿por qué seguimos recibiendo tanta hostilidad? Pero después ya eso pasó, también empecé. La Biblia para mí fue también una salida espiritual muy grande, ¿no? Que mi madre también haya empezado a mejorar, tener a mis tíos que estaban conmigo, la iglesia también que siempre me apoyaba, los hermanos que siempre me hablaban, que siempre estaban orando. Yo creo que la oración también es un alimento para nuestra alma, ¿no? Y para nuestro corazón, para sanar. ¿Has sentido mucha oración? Sí. Así que yo no podría decirle a Marcelo de que me costó. O sea, yo, gracias a Dios, sané muy rápido. Sané muy rápido y seguí adelante y seguí avanzando, ¿no? Yo creo que esa capacidad de sanar, perdonar, me la dio Dios, ¿no? Y a mí y a toda mi familia. Totalmente. Pero quisiera saber más de eso. ¿Cómo es ese perdón? ¿Cómo se siente? Es como que, claro, hay momentos que sabes que son complicados, que sabes que se va a poner peor o que se puede poner peor, pero uno siente una paz que no sé de dónde viene, es desde el corazón, de lo más profundo, es el Espíritu Santo, ¿cómo es? Te sentí con mucha tranquilidad. Por ejemplo, ahora, digamos, ¿no? Que llevamos tanto juicio, que a veces estamos ahogados, hay una asfixia con tanto juicio, decimos igual, esto va a pasar y Dios está con nosotros y sentís tranquilidad. Es impresionante la tranquilidad que uno siente, ¿no? Al principio, sí, yo estaba... Cuando empezó a mi madre a tener todos estos procesos en el juicio, incluso el 2022, yo no podía dormir, Marcelo. Estaba muy nerviosa, muy preocupada, tenía mucha angustia. Mi madre también ahí estaba delicada de salud. Es diferente ese momento al momento que estamos ahora, ¿no? Mi madre está muy fuerte, ella también participa de sus audiencias y reclama y le reclama a los jueces. Ustedes saben que están vulnerando los derechos humanos, y esa actitud también de fortaleza me la transmite, ¿no? Y sentir su paz, porque ella pueda estar presa físicamente, pero está libre de corazón, de espíritu, de conciencia, ¿no? Así que eso también nos transmite paz a nosotros que somos sus hijos. Se me viene a la mente Pablo,
el apóstol Pablo. Realmente, Pablo ha escrito mucho de lo que ha escrito en la cárcel, ¿no? ¿Tu mamá está en eso? Sí, mi madre escribió su libro en la cárcel, que está aquí, que ella cuenta. Es un libro muy personal, muy emotivo. Lo escribe como Yanine Áñez, de toda la situación que pasó todo este tiempo. Habla de cómo entró a la política, habla cómo fue a ser presidenta, habla también de sus momentos más duros en la cárcel. Y lo hace de una manera muy emotiva, ¿no? Muy, muy personal, y también ahí te transmite la fe que ella tiene, ¿no? La esperanza de la libertad para Bolivia. O sea, es un libro que yo cada vez que lo leo también lloro, ¿no? Porque lo he vivido junto con ella toda la situación, y le costó muchísimo al principio, ya sea porque tenía muchas restricciones, ella tenía que escribir de puño y letra. Fue muy difícil sacar las hojas manuscritas de la cárcel, se las sacaba de a poco, después armar el libro, nos costó... Hacer la transcripción es un proceso bien largo, ¿no? Ha sido un proceso muy largo debido a la adversidad que estaba pasando, ¿no? Y a ella también dice, y recordar todos los momentos muy duros. ¿Qué momento fue muy duro también en la presidencia de mi madre que yo recuerdo? El momento de Sencata, ¿no? El momento de Sencata, cuando había todas esas convulsiones y mi madre recién había asumido. Estaban en gabinete y mi madre, al ser una mujer muy creyente, temerosa de Dios, ella se arrodilló llorando, pidiéndole a Dios que por favor la guíe en esa situación tan difícil. ¿Y cómo fue ese momento? Fue un momento, yo también me quebré en llanto, muchos ministros también estaban... que se le caían las lágrimas, mi madre arrodillada orándole a Dios para que les dé sabiduría y enfrentar esta situación. Y ahí te das cuenta cuando es una persona de fe, ¿no? Una persona que busca a Dios en los momentos más difíciles y que quiere hacer el bien. Porque cuando una persona quiere hacer el bien también le pregunta a Dios, ¿qué hago? ¿No? Y ella oraba y todos los ministros empezaron a orar en ese momento. ¿Las rodillas de tu mamá se quedarán marcadas en esa celda? ¿Las rodillas dobladas de tu mamá? Sí. En el momento que yo le digo fue cuando estaban en gabinete, mi madre estaba en la presidencia. Claro. Pero igual, ahora te digo, se arrodilló aquella vez. Sí. Hoy en su celda, esa celda quedará marcada. Sí, ella ora mucho y para ella la Biblia ha sido un alimento para su alma, ¿no? Se lee mucho la Biblia. Y eso le ha ayudado a tener un espíritu. ¿Qué es lo que quieren hacer los regímenes en este momento? Quebrantarte, ¿no? Y quebrantarte espiritualmente. Gracias a Dios, eso yo puedo también reconocer, que nunca le han prohibido la Biblia a mi madre, ¿no? En todo momento tuvo su Biblia, nunca se la han prohibido. Y lo digo hay restricciones de visita para la Biblia. Sí, para la Biblia no. Y lo digo porque, desgraciadamente, en otros países lo primero que te prohíben es tener una Biblia, ¿no? Yo he conocido esposas de nicaragüenses, de que ellas hacían campaña para que sus esposos tengan por lo menos una Biblia. No te puedo creer. Porque los quieren quebrantar. ¿Qué es lo que te hace resistir? Tu espiritualidad, Dios. Y ellos juegan a quebrantarte totalmente y espiritualmente. Así que hay personas en otros países que no les dejan tener ni Biblia, ¿no? Yo digo, gracias a Dios, mi madre sí pudo tener todo el tiempo su Biblia, que eso le ayudó bastante. Qué fuerte. Y qué diferencia, ¿no? Como lo que en algún momento tu mamá se la ve salidas de la cárcel, las pocas veces que se la ha visto en este tiempo, una vez que realmente ha salido, pero era irreconocible de lo mal que estaba, y la última salida fue impresionante, ¿no? Se la ve totalmente distinta. Sí, ¿no? hasta yo me admiré, ¿no? Porque uno como hija también piensa, vivir encerrado tanto tiempo que te puede dar un tipo de paranoia a estar afuera. Lo he sabido con otros presos políticos y uno siempre piensa, ¿será que mi madre le va a dar un poco de nervio o cosa? Y ella salió tranquila, con una actitud segura de ella misma, con fortaleza, con las manos levantadas. O sea, la verdad es que fue impresionante y me lo han dicho muchas personas en la comunidad internacional, de que sus fotos impactaron, ¿no? Impactaron porque se la veía muy fortalecida y muy segura de ella misma. Sí, como la adversidad, en la adversidad uno se fortalece, ¿no? Doy Fe es el podcast en el que contamos estas historias extraordinarias, milagrosas, que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para toda la vida. Y nos enseñan. Y nos enseñan, sí, das fe de eso, ¿verdad? Sí. Tu papá,
Contanos de tu papá. Y aparte de eso, Marcelo, Sí. el sufrimiento te vuelve humilde, ¿no? Encontrás una humildad porque Dios te quebranta también cuando Él quiere quebrantarte para que veas que la humildad es lo primero que tenés que tener y solamente gracias a Dios puedes salir adelante. ¿Lo has vivido, Carolina? Lo he vivido también en el momento que falleció mi padre, ¿no? Para mí fue muy doloroso el fallecimiento de mi padre. Vivir su enfermedad, vivir el dolor que él sentía, el miedo que él sentía también a morir. Él tenía mucho miedo, él no quería morir. Verlo como de a poco él se iba apagando. También después había tantos problemas, porque justo cuando a mi madre le tocó asumir la presidencia, que la llamaron el 10 de noviembre, cuando Evo renunció, yo estaba en Santa Cruz en el hospital con mi padre. Y ese rato mi padre lo entendió, yo tuve que irme a acompañar a mi madre. Mi madre de Trinidad pasó por Santa Cruz y de ahí yo me vine con ella a La Paz, ¿no? Y ha sido también muy doloroso en ese tiempo de ver a mi madre con tanto conflicto, con tanta preocupación, asumir la presidencia de un país de un día a otro, es estar uno en crisis constante y tener todas las adversidades, ¿no? Porque no estás hablando de que vos planificaste. Yo te escucho muchas críticas de que ella eligió su gabinete. Mi madre tuvo que gobernar con lo que le tocó. Muchas de esas personas se les recomendó el Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la cabeza en ese tiempo, y otras eran sus mismos colegas. Del Senado, ¿no? Que estaban ahí en ese momento y ella tenía que tener un gabinete para gobernar. O sea, tampoco era que tenía muchas posibilidades o muchas condiciones para hacerlo. No es fácil llevar un país de un día a otro y a pesar de esas condiciones de que estuvimos al borde de una guerra civil y todos nosotros lo sabemos, había mucha convulsión. Y con la enfermedad de mi padre, ¿no? Mi padre bien enfermo, cada vez iba decayendo más. Me acuerdo también que había un mensaje presidencial en enero del 2020 y ahí a mi padre ya lo habían desahuciado, ¿no? Así que mi madre nos veía, mi hermano y a mí, llorando muchísimo por eso y ella se sentía muy mal como madre porque no nos podía acompañar en ese momento porque tenía que estar pendiente de la situación de Bolivia. Todavía había muchas situaciones que resolver. Muy complicado, en enero, ¿no? En enero, y era el mensaje presidencial y ella pues en su discurso nos nombró. Y ahí yo lloré, ¿no? Lloré en el mensaje presidencial. Estaba lleno de palazos. Sí, y ahí también uno se da cuenta, por ejemplo, ¿no? Ahí estaba con el poder de todo un país. Sí nos abrieron muchas puertas de que mi padre se puede ir a Brasil, de que el embajador de Brasil en ese entonces nos dijo para que pueda atenderlo. Me hicieron relaciones con médicos brasileños en el hospital. Mi padre ya necesitaba un trasplante urgente, pero no resistió. No, ya no tenía fuerza para resistir, ya no tenía fuerza ni para realizar un viaje que ya no llegaba, ¿no? Así que también ese momento en el que vos te quebrás porque te estabas pasando un momento difícil, en ese momento también tenés muchas circunstancias para poder ayudar a tu familiar, pero Dios tenía otro propósito, ¿no? O sea, Dios dijo, no, y que mi padre falleció, ¿no? Ese momento nos dio mucha humildad porque ahí vimos las cosas de diferentes maneras, ¿no? Al menos mi madre, mi hermano y yo vimos las cosas de diferentes perspectivas. Realmente queríamos... tenía todo el poder, digamos, sí, pero eso no fue suficiente, ¿no? Así que de ahí sí que lo vimos una perspectiva de que queríamos ayudar al país. Yo ahí fue cuando empecé también a estar en gestión social, ¿no? Si Dios me puso en esta situación, después llegó la pandemia, es un momento donde yo puedo ayudar, donde yo puedo hacer algo también para personas que más lo necesiten. En ese momento sí tuvimos otra perspectiva de vida. ¿Cómo fue el momento de despedir de tu papá? ¿Qué te dijo la última vez que te vio? ¿Cómo? Bueno, que no lo dejes solo, ¿no? ¿Y no lo dejaste? No lo dejé, sí. Bueno, uno siente, sí, son pérdidas muy duras, muy, muy difíciles, ¿no? Bueno, y que tenía mucho miedo, ¿no? Él tenía mucho miedo. Así que sí estuve con él y gracias a Dios, en ese momento él también, en esos últimos días, él también se fortaleció de Dios, ¿no? Se acercó más a Dios.
Qué importante, ¿no? Sí, y yo sentí el momento en que mi padre también aceptó a Dios, dejó a un lado el miedo y sintió paz. Yo sentí el momento en que mi padre ya estaba en paz. Ese es un milagro, Sí. que Dios te ha concedido verlo. Qué maravilla. Qué lindo. El momento en el que te digo, ok, porque yo creo que Dios espera siempre, ¿no? Espera siempre hasta el último momento, ¿no? Y de repente ahí ese momento decidió llevárselo. Y yo sé que él se fue tranquilo, ¿no? Claro. Se fue tranquilo. Amén, Sí. qué bendición. Sí. Qué bien. Qué bien, perdón si te estoy removiendo cosas que no... Pero es un poco... Yo seguramente son cosas que inspiran a otra gente. Porque los momentos difíciles, las despedidas tristes, siempre están presentes. Seas la hija de una expresidenta o no. Todo el mundo. Pero todos somos humanos, ¿no? Exactamente. Todos somos Esos humanos. momentos, Sí. y mira, tu mamá tenía todo el poder en ese momento, pero no se pudo hacer nada, ¿no? Y realmente es bien lo efímero que puede ser el poder. Tu familia lo ha visto así, ¿no? Y lo ha visto de frente, ¿no? Y lo ingrato también, ¿no? Que puede ser el poder. Y eso sí ha sido... Yo escucho muchas personas de que se enojan por la deslealtad que han tenido con mi madre y conmigo, pero yo no siento ni molestia ni enojo de esas personas, ¿no? Porque al fin y al cabo Dios sabe por qué se hace la cosa, así como hay personas que han sido desleales, han aparecido nuevas personas en nuestras vidas que nos han ayudado muchísimo, ¿no? Y para mí eso ha sido una bendición. Son como ángeles, nuevas personas. Sí, como ángeles en el camino. La verdad es que Dios tampoco nunca te deja solo, ¿no? Cuando estás cerca del poder, cuando estás en el poder, obviamente me imagino que hay mucha gente, ¿no? Pero cuando ya no lo tienes, como que hay pocas. Y esas son las más valiosas. Y hemos aprendido también a valorarlo, ¿no? Porque para nosotros han sido ángeles en el camino que nos ha mandado Dios. Solo se busca justicia de un lado, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la impunidad? ¿Cómo la defines y cómo lo ves en el caso de tu mamá? Mi madre nunca ha pedido impunidad, ¿no? Ella lo que siempre ha pedido que Pero sea... hay gente que sí la tiene, ¿no? Hay gente que sí la tiene. Pero ahí también sí la busca. Y abusa de toda la situación, ¿no? Hay gente que más bien en vez los benefician más allá de las leyes, ¿no? Hay personas que son muy beneficiadas más allá de las leyes y hay personas que son inocentes y que están presas de una manera no solamente injusta o ilegal, sino que también inhumana, ¿no? De prohibirte que te visiten es para quebrantar a un preso, ¿no? Que te abusen dentro de la cárcel, porque al principio fue así con mi madre, que persigan a tus hijos también era para quebrantarlo, digamos, ¿no? Pero de que la justicia de Dios llega, ¿no? Así, y nosotros tenemos mucha fe que la justicia divina va a llegar. Claro. ¿Cómo fue el día que tu mamá te dijo, hija, tengo que ser presidenta? ¿Qué sentiste en ese momento? No hubo un momento en que ella me diga, ¿no? Fue como que yo estaba en el hospital con mi padre, nos encontramos, lo único que hablé con ella era, me estoy yendo a Santa Cruz porque no hay vuelos directos, y yo le dije, voy a buscar irme al aeropuerto para ver si de Santa Cruz te puedo acompañar, y me dijo, ya. Fue como que ella no necesitó decírmelo, sino de que yo asumí, ella tomaba esa decisión y yo la acompañé, ¿no? Y la apoyé. Porque también era lo correcto para el país, ¿no? Y si ella tenía, y yo siempre hasta el día de hoy, apoyo las decisiones que ella tome, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento? Porque tu mamá no tenía idea, ¿no? O sea, la acusan de golpe de Estado, pero creo que ella estaba ahí en el piquete, la pitita, ¿no? Ahí Mi madre era senadora, ¿no? Era senadora. Y estaba en Trinidad. Además estaba de salida tu mamá. Sí, o sea, estaba de salida. Estaba terminando su carrera. ¿En algún momento no piensas, pues hubiera sido mejor que ya termine, que pase todo y ya? ¿No has pensado eso? Ella dice, diferente? Ella justo escribe en su libro, la política siempre me buscó. Yo nunca la busqué. En su primera gestión como constituyente, porque ella fue constituyente, sí la invitaron. Ella era presentadora de televisión. Uh-huh. Así que la invitaron y ahí fue constituyente. Ella volvió y ya estaba haciendo un programa político, ¿no? De hablar sobre políticas y diferentes, pero del Beni, ¿no? Era más que todo del Beni. Ahí fue cuando el partido la volvió a invitar. En esa época, no me acuerdo, con Convergencia Nacional, había una alianza, ¿no? La volvió a invitar si ella quería ser senadora. Y ella aceptó. Y ya cuando terminó su primera gestión decía que, bueno, ella
no pensó en una segunda gestión. Y la volvieron a invitar porque hizo muy buen papel aquí en La Paz, ¿no? Y ya cuando ya acabó su segunda gestión de senadora, ahí ya ella, la verdad es que ya estaba decidida a terminar su carrera política, volver a Trinidad. Es más, ya estaba buscando cómo ser docente. Ella quería ser docente de la universidad cuando pasó todo esto, ¿no? Mi madre realmente nunca lo buscó, nunca lo esperó, pero lo asumió con mucha responsabilidad y con mucha fe en Dios, ¿no? Porque fue un momento muy, muy complicado. Y asumir, nunca se imaginó siquiera llegar a ser presidenta, ¿no? Ustedes no son una familia acomodada, una familia con dinero, una familia que tenga, digamos, comodidades, ¿no es cierto? No, y mi madre es de un pueblito en San Joaquín que ella ama, pero que ella siempre ha salido adelante porque ha sido primero muy estudiosa, ¿no? Mi madre siempre fue abanderada en su colegio y trabajadora, siempre ella quiso superarse. Uh-huh. Carolina, ¿y qué ejemplo te da Janine todos los días? Mi madre, la verdad es que yo siento mucha admiración por mi madre, mucho orgullo. El ejemplo de resistencia, de resiliencia también, porque a mí lo que me impresiona es que ya hizo ella su vida en la cárcel. Y no es un tema de que se resignó, sino un tema de resistir. Y ella hace muchas actividades en la cárcel. ¿Qué hace? En las mañanas costura, le encanta costurar, costura ropa. A mí me ha hecho blusas, pantalones, muchas cosas de las que ella usa también, ella las confecciona. Uh-huh. Ha aprendido a tejer, teje bellezas, teje individuales, teje cartera. Es más a su aprendido eso, no. Sí, es más a sus hermanas que les ha motivado de esa manera. Ahora todas mis tías tejen. Y hizo su libro en la cárcel, que hacer su libro fue la prueba más grande que ella tuvo, ¿no? Por la adversidad y por recordar todo el momento doloroso, que también pienso que con el tiempo fue una sanación, porque hay que sanar y superar las cosas, ¿no? Ella me demuestra también una madurez, porque a veces yo puedo renegar de ciertas cosas y ella me dice, no es así, hija, la verdad de Dios siempre va a estarme. Y hay que tener paciencia y seguir adelante. Y eso realmente que eso ella me transmita, me llena el corazón y obviamente me hace cambiar. Si ella que está presa, está privada de libertad, me da esa lección a mí, ¿qué puedo decir? No, o sea, claro, ella ha templado los frutos del Espíritu Santo, que según Gálatas en la Biblia son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es, tú ves a tu mamá que totalmente, ¿no? A mí me impresiona y me transmite todo eso. Yo cómo voy a reaccionar mal afuera, si ella estando adentro me transmite mucha paz, tranquilidad y me dice, tenemos que ser fuertes y esto va a pasar, digamos, y estamos con Dios, Dios está con nosotros. ¿Quién es la persona afuera que más te ha apoyado? Afuera, mi familia me ha apoyado mucho, ¿no? Mi familia no está en La Paz, pero sí vienen muy seguido, ¿no? Las hermanas y hermanos de mi madre, ¿no? Nos apoyan muchísimo. Tú eres soltera, ¿no? Hay sí. Una pareja que te sí, yo soy soltera. Sí, pero y sí, mucha gente que nos ha apoyado también, algunos también, Samuel Doria Medina, que nos ha apoyado mucho, muchas personas que también me han apoyado de manera moral también, porque yo no estaba preparada para llevar una situación así, ¿no? Muchas veces me han guiado y siento que Dios me ha guiado con esas personas, ellos, ¿no? Dios usado porque, o sea, fue los como angelitos que dicen. La experiencia que yo tengo es que para mí la historia nos atropelló, al menos a mí, ¿no? Porque yo nunca pensé asumir una situación a este extremo, porque estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Y que no estaba preparada para hacerlo, ¿no? Y también a nivel internacional, hay muchas personas que se han acercado de Venezuela, que me han apoyado, en Europa. También hay un programa de familiares de presos políticos que te guían. Hay muchas cosas que yo al principio hice de forma instinto. Yo digo, Dios me guiaba, ¿no? Y lo hice instinto porque decía, yo creo que estas cosas hay que hacerlas de esta manera. Por ejemplo, ir con la polera de mi madre a todas partes. A mí nadie me enseñó eso. Hablar mi madre nunca me pidió que yo salga a hablar. Es más, ella me pedía que no salga a hablar,
porque tenía mucho miedo que algo me hagan. Y yo le decía, pero mami, si yo no salgo a hablar, ¿quién más lo va a hacer? Y una mentira repetida 1000 veces se vuelve en verdad. Y vos aquí sos inocente, vos no hiciste nada, hiciste lo correcto, y yo no voy a permitir que mi madre la olviden de esta manera, siendo que ella sacrificó mucho por su país, ¿no? Así que de esa manera yo empecé en contra de la voluntad de mi madre. ¿Y ahora qué dice ella? No, ella se siente muy orgullosa. Y me dice que estuvo muy bien lo que hice, pero sigue preocupada un poco, no sé, le preocupa que me vayan a hacer algo a futuro porque es madre, ¿no? Como padre siempre... ¿Pero tienes miedo de eso? ¿Cómo lidias con el miedo? La verdad es que no tengo miedo. Por eso es que hace rato le dije, yo creo que el verdadero amor te hace vencer el miedo, ¿no? O sea, yo en todo momento siempre pensé más en mi madre. Si yo no hago esto, ¿cómo va a estar mi madre? Yo quiero que mi madre salga libre. Yo me dormía pensando en mi madre y me despertaba pensando en mi madre. Así que yo todo el momento prioricé eso y tal vez en muchos momentos me expuse demasiado sin ver consecuencias porque me manifestaron eso muchas personas, pero yo en todo momento pensaba mucho más en mi madre, ¿no? Que en mí misma. Hablando políticamente, si no tienes miedo, dices, ¿cómo ves la izquierda se ha debilitado mucho, ¿no? En todo el continente y... por ejemplo, ¿cómo ves a Milei? Bueno, Milei es una esperanza para nosotros y aparte de que él está de manera frontal en contra del socialismo del siglo XXI. Hay muchas cosas de que yo en todo este tiempo he visto de que hay muchos políticos que se cuidan porque hay que hacer las cosas políticamente correctas. Pero el socialismo del siglo XXI no le importa lo correcto. Ellos hacen lo que tienen que hacer, cometen abusos, ilegalidades, delitos, injusticias, se apoyan entre ellos. Y nosotros, que hay otras personas que quieren hacer las cosas de manera correcta, políticamente correcta, para enfrentar, porque para mí son delincuentes. O sea, las personas que cometen delitos, por más que sean presidentes, son delincuentes, ¿no? Y Milei nos ha dado una lección a muchas personas de que para acabar con el socialismo del siglo XXI hay que ser frontal y decir las cosas como son, ¿no? Sin miedo. Sin miedo y de manera frontal, ¿no? Otros que yo he visto que enfrentan así la situación es, por ejemplo, Vox, ¿no? Vox en España también son muy frontales, ¿no? Y algunos diputados, igual Cayetana Álvarez de Toledo, igual es una persona de que ella manifiesta, o sea, la política nos han querido convencer de que es mala, pero sin embargo es buena. Pero hay que hacer las cosas de manera correcta en política. Porque por ejemplo, mi generación para abajo, pues, ser político es ser lo peor. Y no es así, ¿no? O sea, nos han querido ganar la moral para pensar eso. Y ella también muchas veces manifiesta de que nos han querido hacer creer de que ser de derecha es malo. Y ser de derecha no es malo. Nosotros somos de derecha, somos conservadores, temerosos de Dios, creemos en Dios, y los que deberían estar avergonzados son ahorita los de la izquierda, estoy hablando del socialismo del siglo XXI, por todas las injusticias, ilegalidades y delitos que han cometido, y también lo que ha hecho Maduro en Venezuela. Es terrible, ¿no? Terrible lo que ha hecho Maduro en Venezuela. ¿Te ves en política? A un futuro, sí, ¿no? A un futuro sí. Por ahora mi prioridad... ¿A un futuro qué tan? ¿A un futuro? Yo primero pienso en la libertad de mi madre. O sea, y si el enfoque en derechos humanos va a ser primero lo que le dé la libertad a mi madre y todos los presos políticos, y después puedo estar pensando en otra cosa, ¿no? Pero ahorita mi prioridad, yo no tengo ambición política en ese sentido, ¿no? Yo primero quiero la libertad de mi madre, de los presos políticos, que podamos vivir en un país donde reine la libertad, la democracia, la justicia. Yo, digamos, sí, hemos sufrido toda esta situación de tener hijos y que puedan sufrir toda esta situación, no quisiera, ¿no? Así que primero pienso en que podamos vivir en un país donde podamos estar los bolivianos en paz y tranquilidad. Pregunto eso, tú lo has mencionado, familia, hijos. Y la familia es muy importante, ¿no? ¿Te ves? Claro, no sé, tener hijos? Yo quiero tener hijos, ¿no? Quiero tener hijos. Para mí la familia es muy importante. En todos estos años también he tenido la lección de vida de que la familia siempre está y el núcleo familiar es que lo que te hace como persona también, ¿no? Con valores y principios.
y tener esa fuerza. O sea, vos tenés muchas veces, nunca pensaste tener la fuerza, pero lo hacías por tu familia, ¿no? Yo sí quiero tener una familia y sí quiero tener hijos. Es más, en ese aspecto soy muy maternal. Tengo mis perritos, uno falleció también en el 2020, y sí, mi perrito era como mi hijo de 4 patas, ¿no? O sea, tienes ese instinto Sí. muy maternal. Sí, sí. Porque la generación de ustedes hoy, no sé, y eso quisiera que lo digas, ¿no? La familia está cada vez más alejada de los planes de los jóvenes, ¿no? Sí, hay mucha gente de mi generación que dice yo no quiero tener hijos, y de forma radical y contundente. Yo pienso que hay que respetar, ¿no? Respetar las decisiones de cada uno, pero yo sí, por ejemplo, quiero tener hijos y quiero tener una familia, y la familia es muy importante hasta para el futuro. Para mí el núcleo familiar te enseña valores, principios. También yo estoy convencida de que el discurso de la izquierda nos ha afectado de esa manera. La izquierda siempre ha querido destruir la familia. ¿Por qué? Porque la familia es lo que te da fuerza. Una vez también yo hice un seminario de sendas antiguas en la iglesia, que ahí tiene un papel importante el padre y la madre, ¿no? El padre de que te protege, te cuida, es el pilar de la familia, y que en muchas etapas de tu vida eso vos tenés que sentirlo, porque espiritualmente es muy fuerte. Y la madre de cuidadora y todo eso, y también espiritualmente es muy fuerte. ¿Y qué es lo que ha querido hacer la izquierda de ahora? Destruir ese núcleo familiar para que las personas seamos más manipulables y más vulnerables, que es lo que ha pasado ahorita en el mundo entero, ¿no? Y estas corrientes feministas extremas, ¿no? Esto de libertad del cuerpo, todo este tema del aborto y todo aquello, ¿tiene que ver con eso que estás diciendo? Sí, por ejemplo, y mi familia, mi madre y yo somos pro vida, ¿no? Somos pro vida, y tiene mucho que ver, ¿no? Yo pienso que ha sido un discurso que se ha querido ganar, se ha ganado la izquierda y que quiere implementar, porque estamos hablando de que hay muchas feministas que ellas de manera conveniente hablan de ciertos temas y de otros temas no. Si estamos peleando por los derechos de las mujeres, ¿y por qué cuando es una mujer de derecha, ellas se hacen las desentendidas? Y estamos viéndolo ahorita con el tema del MAS. Se habla mucho del tema de Evo Morales, que se metía con niñas, y ahorita todas las mujeres del MAS están ciegas, sordas y mudas. Cuando hablan de derechos de las mujeres cuando les conviene y quieren implementar o imponer un discurso, pero cuando realmente son derechos humanos, se hacen total las desentendidas. Yo pienso que es una manera muy interesada e hipócrita lo que ellas hacen, ¿no? De esta manera de ser selectivas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, las mujeres de derecha decimos nosotros somos femeninas, no feministas, y luchamos por el derecho de las mujeres. Y obviamente el derecho de las mujeres es de ser pro vida, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, definitivamente defender la familia, defender el hecho de tener hijos, ¿no es cierto? Nosotros somos pro vida. ¿Y qué opinas del progresismo? Ay, es complicado, ¿no? Es complicado porque a nivel mundial sí hay mucha preocupación hasta de muchos padres, ¿no? De cómo van a enfrentar la situación de que no impongan algunas creencias a los niños, ¿no? O sea, porque ahorita estamos hablando de que en muchos países ya hay ese estudio, o sea, les están imponiendo a los niños desde chicos, y porque los niños necesitan una guía. O sea, ellos no pueden decidir desde niños si no saben, ¿no? Y lo que está pasando ahora sí es terrible y de preocupación, ¿no? Pero yo creo que Dios no va a permitir. ¿Qué es lo que más te preocupa? Me preocupa mucho el tema de que quieran que los niños decidan cuál es su género. Eso me preocupa mucho, ¿no? La generación woke me preocupa muchísimo, porque en fin y al cabo no puedes jugar con los niños, ¿no? O sea, los niños necesitan una guía, y hay muchos padres de que tienen que guiarlos, ¿no? O sea, sí, para mí es preocupante toda esa situación, y he escuchado también la preocupación de muchos amigos que tienen hijos pequeños, ¿no? Yo soy papá de hijos no tan pequeños, pero que sí, y yo veo, digamos, que ya, por ejemplo, el tema de ser lesbiana, ser gay, es hasta una moda, ¿no? O sea, está de moda, es in ser lesbiana, ser gay, entonces como que... Si ellos tienen la decisión de hacerlo cuando ellos son mayores de edad y saben lo que quieren, hay que respetar,
pero el querer imponerlo desde que son niños, me parece que es jugar con su mente, y la mente de los niños es frágil, ¿no? Por eso que necesitan una guía. Y para mí sí es terrible la situación. Meterlo en una currícula terrible, ¿cierto? Terrible, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno que crees tú, Carolina, que podría funcionar en un país como Bolivia? En un país como Bolivia, pues yo, que soy una persona de fe, conservadora, de derecha, primero recuperar, ¿no?, todos los valores y principios democráticos en el país, ¿no? Primero recuperar la justicia. Sí, tenemos que recuperar la justicia en nuestro país, porque sin justicia igual no hay democracia. Ahorita estamos viendo jueces y fiscales que se prestan de manera descarada a las órdenes que sigue el gobierno, o sea, y la injusticia te produce mucho sufrimiento. No solamente a vos, sino a toda tu familia, y es un desgaste psicológico, emocional, físico, económico. También todas las convulsiones que están habiendo ahorita en el país. Yo estoy convencida de que este gobierno se tiene que ir. El MAS se tiene que destruir. Ya le ha hecho mucho daño a nuestro país, y ha ocasionado mucho daño a las familias bolivianas. Estamos en mucha crisis y tiene que venir un gobierno nuevo, que sea un gobierno de transición, ¿no? Cuando tuvo mi madre, se cometieron errores, pasaron muchas cosas, pero también se dividió el voto, que mi madre fue una de las primeras que quiso decir, y lo pidió públicamente a través de una carta, que la oposición se una, porque si no el MAS iba a volver. Lamentablemente no se pudo hacer, pero tenemos que aprender de nuestros errores, ¿no? Tenemos que aprender del pasado y seguir adelante, pero aprendiendo de nuestros errores. Y yo creo que ahorita la única salida también es la unidad de toda la oposición, y dejando a un lado los intereses personales, los intereses políticos, los intereses o las ambiciones personales. Tener la madurez de dejar eso a un lado, porque el país nos necesita, ¿no? Bolivia nos necesita, y los bolivianos ya quieren vivir en paz y tranquilidad. ¿Tú crees que Yanine, que el gobernador de Santa Cruz, que Pumari, son trofeos políticos de Almas? Totalmente, ¿no? Y aparte ellos lo han manifestado públicamente. Han salido, lo ha dicho Evo Morales, lo ha manifestado también en muchas oportunidades el exministro de Justicia, Iván Lima, de que Iván Lima fue por capricho de Evo Morales, a mi madre la llevaron por la vía ordinaria. Eso lo reconoció Iván Lima. Y tuvimos que llevarla por la vía ordinaria, porque tampoco contamos en esa época con los 2/3. O sea, eso es totalmente político, y ellos mismos lo han manifestado públicamente. Evo Morales hasta dio más detalles. Estábamos en una reunión y ahí estaba toda la cúpula del MAS. Estamos hablando de presidente, vicepresidente, un expresidente Evo Morales, ministros de la presidencia, ministros de justicia, jefes de bancada, presidente de la Cámara de Senadores, que entre todos ellos decidieron. O sea, aquí estamos hablando de que no existe justicia en Bolivia, que la justicia está sometida al poder político, en este caso a este gobierno, y que este gobierno está sometido a los caprichos de Evo Morales, ¿no? Y que hay más de 300 presos políticos por los caprichos del MAS. Esto, la verdad, es una situación terrible, una situación oscura. Son momentos muy oscuros que estamos viviendo en Bolivia, tanto la injusticia, también por la crisis económica que estamos sufriendo, pero también yo estoy convencida de que la noche no es eterna, ¿no? Así que tenemos mucha fe y mucha esperanza de que esto va a terminar muy pronto. Antes de que amanezca ese momento más oscuro de la noche. Exacto, ¿no? Sí. ¿Y a quién favorece? ¿A quién favorece ese trofeo o esos trofeos que tiene? Yo creo de que Evo Morales nunca le va a perdonar a mi madre. Evo Morales es una persona muy resentida, muy soberbia, y que él ya está perdido en el poder, ¿no? Él quiere volver a ser presidente, cueste lo que cueste, ¿no? Lo que Evo Morales nunca le va a perdonar a mi madre es que mi madre haya tenido la valentía de asumir el país cuando él lo convulsionó, cuando él lo dejó un vacío de poder, cuando también obligó a toda la línea sucesoria que seguía que renuncien, dejándonos en total indefensión a todo el país. No, o sea, no había certidumbre. Un país no puede estar con un vacío de poder. Y él creyó que nadie se iba a animar a hacerlo.
Pero cuando mi madre se animó... Porque la estrategia aparentemente podría haber sido un poco lo que hizo Chávez en Venezuela, exacto, ¿no? Irse y volver después como el gran salvador. Como un héroe. Como un héroe. Él lo que quería era irse y que después los bolivianos en nuestra desesperación pidamos que vuelva Evo y nos salve. Y sus planes estuvieron totalmente truncados porque estaba Yanine Áñez. Y Yanine Áñez no asumió la presidencia porque era Yanine Áñez, sino que en ese momento estaba como segunda vicepresidenta y ella se animó y asumió esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que nunca le va a perdonar Evo Morales a mi madre, y la culpa de la responsabilidad que él tuvo, ¿no? De lo que él nos hizo. A pesar de, y aparte hay videos que dicen, vamos a incendiar La Paz. O sea, él ordenó toda esa convulsión y ordenó a sus militantes y a su gente que salgan y gritaban, ahora sí, guerra civil. La situación en La Paz era terrible. Y también en Cochabamba, ¿no? ¿Cómo se siente el hecho de que Luis García Mesa, que ha sido un sanguinario dictador, haya tenido un juicio de responsabilidades y que tu mamá Yanine no? Bueno, siempre yo hago esas referencias, ¿no? De que mi madre, que la respalda la Constitución, las leyes, que fue presidenta, le negaron el juicio de responsabilidades por un capricho político, ¿no? Y que García Mesa sí se lo dieron, le respetaron. O sea, y eso está además bien. Ha estado el general ha estado, además general, con mi general, Cuadrados, todos, ha estado la mayor parte del tiempo en el hospital militar, siendo un dictador que ha sido comprobadamente sanguinario, donde ha circulado el narcotráfico, pero terriblemente en esa época. ¿Cómo ves eso? Yo creo que también yo siempre me refiero a que a mi madre le han cometido también aparte de injusticia y legalidad, la han tratado de una manera muy inhumana. Porque es el primer caso en Bolivia que no se le respeta su juicio de responsabilidad o su corte, ¿no? O sea, su investidura a Yanine Áñez. Es la primera vez que se ve algo así, y que han criminalizado la sucesión constitucional, ¿no? Que en muchos países, no solamente en Bolivia, sino también en muchos países de Latinoamérica, existe la sucesión constitucional porque no se puede crear un país con vacío de poder, ¿no? Así que aquí han criminalizado, pero aquí vemos lo incoherente. Aquí la ilegalidad lo han cometido los que están ahora. Y estoy hablando de los masistas en general, tanto como Evo y el entorno de Evo, como ahora Arce y el entorno de Arce, los masistas en general, ¿no? Porque ellos, mi madre, Arce es fruto de las elecciones que llamó mi madre. Si mi madre es inconstitucional y nunca fue presidenta, Arce tampoco, ¿no? Y la acusan de que no fue presidenta para lo que no le conviene, pero para lo que le conviene sí es. Digamos, también lleva un caso de supuestas designaciones ilegales cuando era expresidenta de Bolivia. O sea, aquí vemos unas acciones totalmente incoherentes que solamente lo hacen por o capricho político o por intereses políticos, ¿no? ¿Crees que hay una división real dentro del MAS? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, y esto ya está en lo último y se están destruyendo entre ellos, ¿no? Va una implosión, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo ves? Totalmente, y lo ideal sería lo que correspondería sería de que a Evo Morales lo metan preso y que pague todos los delitos y todo el daño que ha hecho todo nuestro país, ¿no? ¿Tú crees que pase? ¿Tienes fe de que pase? Yo tengo fe de que pase, ¿no? Yo tengo fe de que pase y que él esté preso y que pague todo el daño que ha hecho. No estamos hablando también de que ha hecho daño a muchas familias bolivianas. Y en nuestro país lo ha destruido, ¿no? Todavía podemos salvarlo. Hay esperanza. Hay esperanza. Para que la gente no se vaya como está ocurrido en Venezuela, por ejemplo, ¿no? En Venezuela la situación es terrible. En el momento que yo pasé toda esta situación de mi madre, conocer a gente que ha pasado por lo mismo, incluso con situaciones que son más fuertes como las que le conté, te inspira, te ayuda, digamos, ¿no? O sea, de sentir un apoyo, digamos, de que no sos la única que estás pasando por situaciones así y que se las puede superar, ¿no? Para mí Venezuela me da mucha esperanza. Maduro es una persona realmente de lo peor, se está aferrando con todo, no mide consecuencias, pero escuchas a una María Corina Machado de que te transmite fuerza, tranquilidad, amor. O sea, ella habla como mamá. Cada vez que la escucho igual, es como escucharla a mi madre. ¿Con ella? Sí. ¿Sí? Sí, varias veces hemos tenido, no la conozco en persona, pero varias veces hemos tenido Zoom, incluso antes de que ella esté en el tema de ya como
candidata en Venezuela, apoyando con el tema de mi madre, ¿no? He hablado por celular, hemos tenido Zoom, y ella te transmite mucha fuerza. O sea, te transmite fuerza, no tiene miedo, aparte te transmite mucho amor. Ella está como mamá, y en ese sentido ella quiere abrazar y proteger a todos los venezolanos. O sea, eso es lo que ella transmite, ¿no? Interesante, ¿no? Sí. Y has tenido esa experiencia de poder conocer gente así, diferente, y que inspira, ¿no es cierto? Inspiran energías positivas, porque también ser positivo no quiere decir de que vos querrás ver todas las cosas bien, sino que no perdés las esperanzas, ¿no? ¿Y has hablado con líderes espirituales fuera también? ¿Qué dicen? Estuve en un foro de líderes espirituales, de líderes de iglesia, hace unos 2 años y medio en Lima, ¿no? Que ahí conocí a muchos líderes de la iglesia, que ellos están convencidos porque, ¿qué escuchás mucho, no? Que los cristianos no tenemos que meternos en política. Los líderes a nivel mundial dicen, los cristianos tenemos el compromiso y el deber de meternos en política, porque así hacemos que el enemigo no avance, que estas leyes que están en contra de la familia no avancen. Ellos dicen, nosotros como cristianos tenemos que estar adentro para frenar todo lo que el diablo nos quiere imponer. No sé, que para mí eso fue también como una luz, ¿no? Decir, sí, tenemos que estar aquí, tenemos que seguir peleando, ¿no? La izquierda busca destrozar en algunos sentidos, ¿no? No quiero generalizar. Este no es un programa político, pero definitivamente la izquierda tiene unas tendencias, ¿no? Sí. De destrucción de la familia, lo que hemos charlado un poco, ¿no? De la familia y demás, y de esos feminismos recalcitrantes y todo aquello que realmente no condicen con lo que está en la palabra. Entonces, realmente y aparte doble discurso, ¿no? Ellos tienen un doble discurso, doble moral, dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Y sí, pero sí, eso a mí realmente, de escuchar a cristianos líderes, digamos, que eran líderes de diferentes iglesias, y que algunos aparte eran diputados, decían, sí, tenemos que estar presentes y es una lucha que nos corresponde. Sí, gracias. Tenemos que estar en política, decía, ¿no? Gracias, Carolina. Nos acabó el tiempo. Un agradecimiento a Dios. Quiero agradecer a Reinaldo Lima, al productor Miguel Guzmán, a Román Sandalio, a Johnny Marillo, a Danilo Rodríguez y todo este equipo que tú ves aquí, que nos acompaña siempre. Y yo les agradezco mucho porque realmente son una bendición. Además, decirte que este podcast es auspiciado por La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Ya estamos 3 meses. Y La Cascada, te comento, nos ha auspiciado desde el primer día, ¿no? Y realmente queremos decirle a la familia Eid que no han apostado en vano porque nuestras métricas han crecido bastante. Ya vamos a estar bien. Gracias, Carolina, por dar fe de estas historias maravillosas que nos has contado hoy. No, gracias a ustedes, y también, bueno, son espacios donde abrí tu corazón, ¿no? Abrí tu corazón, y a mí me alegra haberlo abierto. Por primera vez hablé de cosas muy personales, ¿no? Y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti por habernos abierto ese corazón, y espero que sí, estoy seguro de que vas a inspirar a muchas personas, mujeres jóvenes como tú, no en el feminismo, sino como tú decías, en el... Somos femeninas, no feministas. Este fue el episodio de Doy Fe de esta semana. Si te ha gustado, te invito por favor a que nos des like, a que sigas, que compartas con tus amigos y que hables de Doy Fe, porque realmente es buscar. Nosotros buscamos contar estas historias que inspiran. Este es el adelanto de nuestro siguiente episodio. El COVID, que me dio 2 veces. La primera, en la primera ola, cuando nadie sabía nada y te decían, utiliza tal cosa, ponte tal otra, da las vueltas con la luna llena, y lo hacías, porque no sabías qué pasaba. Bueno. Soy Marcelo Tedeschi, esto fue Doy Fe, hasta la próxima semana. Chao, un gusto. Gracias. Salud.